Muy buenas, hoy está en el canal un cuchillo de la marca Andújar, en concreto es el cuchillo de combate Andújar 947, también conocido como Andújar Legión, y en algunos círculos conocido como la palanqueta o la tanqueta cariñosamente. Es un cuchillo que tiene el honor de ser seguramente el mejor cuchillo táctico fabricado por la empresa Andújar. Andújar fue una empresa cuchillera que nació en la década de los 80 y duró, yo creo que hasta el año 2009, que acabó cerrando sus puertas. ¿Por qué cerró sus puertas? Bueno, pues por muchas cosas. Una de ellas es que se rumoreaba que el propietario se iba a jubilar y bueno, pues iba a cerrar el chiringuito y acabó cerrándolo sin tener a quien cederle esta empresa ni venderla. Y la cuestión es que, pues bueno, simplemente liquidó la empresa y ya está. Pero sí es cierto que su catálogo era un compendio de muchas cosas. Tenía producto nacional de una calidad media-baja y tenía producto de importación con una calidad muy justita. Entonces, bueno, pues al final había otras empresas nacionales que ofrecían un producto mejor, aunque sí es cierto que Andújar tenía siempre unos precios bastante contenidos y bueno, pues eso yo creo que al final era demasiada la competencia y acabó cerrando las puertas entre la jubilación y que no había quien se hiciese cargo de ella, pues bueno, al final acabó cerrando. La cuestión es que esta pieza en concreto a mí me parece que está bastante bien. Yo pagué para ello unos 36 euros si no recuerdo mal y a ese precio es un cuchillo que merece la pena. Si lo vas a encontrar mucho más caro, pues igual hay piezas más interesantes que esta. El peso del conjunto de funda y cuchillo es de 373 gramos y el cuchillo solo pesa 318 gramos. ¿Eso qué significa? Significa que la funda es muy ligerita y eso tiene su parte buena y su parte mala, de lo cual hablaremos a lo largo del vídeo. La funda está hecha con una cinta de nylon o poliamida, cosida en el lateral, remachada y bueno, pues los remaches están bien ubicados, tiene un par de ojetes en la parte inferior para colocarle un cordón para fijar el cuchillo al muslo, tiene un pasacintos muy grande en la parte trasera, un pasacintos vertical que tiene para centímetros, o sea, para cinturones de hasta 7 centímetros y medio de ancho y bueno, pues una retención por trabilla con corchete. La retención pues no es mala, hay algo de movimiento en el cuchillo y una vez quitamos ese corchete de la trabilla podemos sacar el cuchillo sin problemas. Y además la ventaja de que es una funda ambidiestra, porque como podéis ver es totalmente rectangular y podemos meter la pieza en un sentido o en otro y la trabilla sigue funcionando sin ningún problema. ¿Cuál es mi mayor pega con esta funda? Bueno, pues la vais a ver ahora mismo enseguida. Es una funda, como os he dicho, hecha con una cinta de nylon o poliamida y que no tiene ningún tipo de refuerzo en el interior. ¿Qué significa eso? Pues que sin ningún refuerzo plástico en esa funda, cuando metes el cuchillo en ella, sí es cierto que los propios corchetes impiden que la hoja corte la costura de nylon, pero también es cierto que fijaros la punta del cuchillo, lo poco protegida que está y que, de hecho, cuando metes el cuchillo muchas veces la punta del cuchillo se engancha en el interior de la correa de nylon y va sacándole pues un poco de hilo, diríamos, a esta correa, es decir, se engancha así en esta, y de hecho cuando sacas el cuchillo, si os fijáis, el cuchillo siempre tiene hilos de esas fibras interiores. Es con mucho de las peores fundas que me he encontrado yo en un cuchillo, entre comillas, táctico de combate, como se anunciaba esta pieza. Es una auténtica basura de funda. Motivo por el cual esta funda solo sirve para llevarlo dentro de la mochila y con cuidado. Y si puedes hacerlo en otra funda, pues mejor, porque ya os digo que es realmente lamentable que sea tan flexible y que sea tan peligrosa. Sin más, una funda totalmente prescindible para un cuchillo que realmente se merecía un vestido mucho mejor. Una funda en Kydex o en polímero que estuviese a la altura del cuchillo en sí. El cuchillo mide 27,3 centímetros, se fabricó yo creo que a principios de la década de los 90, tiene una guarda de acero inoxidable de 3 milímetros de grosor, tiene un mango de 12 centímetros, si quitamos esa guarda 11,7 centímetros de mango útil, una hoja de 15,3 centímetros y de esos 15,3 centímetros, ojo porque solo hay 12,3 de filo útil. Y luego tiene en la parte trasera pues parte de la hoja que se enteriza sobresaliendo por la parte inferior a modo de pomo y este pomo sobresale 1 centímetro del propio mango. El mango de goma, lo que es la sección negra, mide 10,7 centímetros. Como os he comentado al inicio del vídeo, este es el modelo 947, funda negra, mango negro. Existió en color verde, tanto la funda como el mango, y ese fue el modelo 948. Y también existió con funda de cuero y mango de madera, que era el modelo 960, ¿vale? Bueno, pues sin más, hubo esas variaciones. La funda del modelo de madera en cuero seguramente fuese mejor que esta, que la verdad es que es muy mala funda. En cuanto al cuchillo, hoja enteriza,
mango que acaba en un pomo percutor. El mango tiene un agujero de 6 milímetros para colocarlo en un fiador. El agujero está sin avellanar y tiene unos picos que se cargan todos los fiadores que le pongas. Esto le hace falta un avellanado. No se lo he hecho porque es una pieza que para mis preferencias es demasiado pesada y no demasiado cómoda en mi mano. Y bueno, pues tengo piezas mejores y paso de andar retocándolas, sinceramente. El mango está configurado con dos piezas de una goma muy dura o un plástico muy blando, depende de cómo lo queréis ver, porque en el catálogo original de Andújar figuraba como con mango de plástico y en otros catálogos lo he visto figurar como con mango de goma. El tacto, desde luego, cuando aprietas la mano cede un poquito. El mango en sí tiene un formato bastante rectangular, como lo podéis ver, o cuadrado, con los bordes ligeramente redondeados, y cuando lo coges, pues la sensación es un poco mazacote en la mano. No es incómodo per se, pero desde luego hay mangos un poco más ergonómicos que funcionan mejor que este. La fijación de esas dos placas de goma dura está hecha con dos remaches de latón, que como podéis ver pues tiene una cabeza, es una pieza macho y otra hembra, se encajan, se presionan y quedan sujetando el mango. El acabado del mango es antideslizante y nos va a permitir tener un agarre bastante bueno, con un tope delantero en esa guarda de 3 milímetros de acero inoxidable en el que la mano no se va a ningún lado. Si os fijáis, la guarda tiene un agujero, en este caso de 9,5 milímetros de diámetro. Y esa guarda de acero inoxidable con ese agujero pues intenta homenajear un poco a las bayonetas. El diseño del cuchillo en sí, de esta pieza en concreto, la 947, 948 y 960, recuerda y mucho a los cuchillos comando de John E.K. o John Eck. Y también tiene cierto aire al BAC M9. Bueno, pues al final Andújar mezcló un poco las dos cosas y sacó esta pieza que, sin ser una copia pura y dura, pues sí que está inspirada en esas piezas que os comento. No tiene nada de malo, muchos cuchillos están inspirados en otros y el resultado no es malo. En cuanto a la hoja, es una hoja tipo clip point. El acero que han empleado para el cuchillo es el acero inoxidable 440C, entre un 0,95 y un 1,10% de carbono, entre un 16 y un 18% de cromo, una buena retención de filo, un filo bastante fino, inoxidable, resistente al óxido, y un afilado normal que no es especialmente fácil. La dureza de la pieza sobre los 56 HRC. La hoja, si os fijáis, tiene dos acanaladuras, solo a este lado, en este otro no lo tienen, es liso. Estas acanaladuras son simplemente decorativas y también intentan un poco, seguramente, recordar esas sangraderas o acanaladuras que tenían o tienen también las hojas de las bayonetas. Que, obviamente, aunque se llamen acanaladuras o sangraderas, pues es un poco mito eso de que sirva para desangrar a nadie, porque no hay un mayor sangrado por esas acanaladuras. Simplemente lo que da es mayor rigidez a la hoja, a una hoja que en las bayonetas en concreto pues va en la punta de un fusil y va a sufrir muchísimo en caso de tener algún movimiento lateral. De esa manera se hacían más duras, más rígidas y tenían menos tendencia a romperse. En cuanto al acabado, es un acabado satinado corto, el grabado con el sello de Andújar, la palabra Andújar y Spain con este guioncito. El vaciado es un vaciado cóncavo, tiene un pequeño vaciado en el contrafilo, solo en esta cara, en esta otra no posee ninguno, ahí lo podéis ver. Y bueno, pues ¿qué os comentaba del filo útil? Pues fijaros en lo que pasa con el vaciado. El vaciado comienza aquí. De hecho, el microbisel de afilado, que es esta línea que vemos aquí, más pequeñita, también comienza aquí. Pero ¿dónde empieza realmente el filo? Aquí. Hasta ahí no hay filo. Como podéis ver, todo esto es este triángulo, diríamos, que se genera hacer el vaciado cóncavo con un desarrollo largo, diríamos, sin una entrada que sea una línea rotunda, un ángulo a 90 grados. Se hace una transición suave y de esa manera pues se genera ahí una especie de triángulo que no posee filo alguno, pese a que el microbisel de afilado, pues como veis, ha empezado desde aquí, pero no obtienes filo ninguno hasta aquí. ¿Qué es lo que significa eso? Que yo puedo coger el cuchillo por aquí y no cortarme, y puedo coger el cuchillo por aquí, adelantando ese dedo, y sigo sin cortarme porque el filo sigue empezando bastante más adelante. De esa manera puedo hacer un agarre adelantado, que no es muy cómodo porque tengo este trozo de la guarda aquí, que sobresale bastante del mango y no es del todo cómodo. Pero bueno, me permite hacer un agarre adelantado. ¿Qué habría sido lo idóneo? Pues coger este vaciado y llevarlo hasta aquí y tener esta sección de filo. Yo agarraría aquí, tendría el filo pegado a la mano. Si yo agarro el cuchillo aquí, tengo el filo bastante lejos de la misma y no tengo el mismo control sobre el cuchillo. También es cierto que se vende como un cuchillo de combate y seguramente pues te interese más que pinche que corte. Entonces, bueno, pues sin más, puedes hacer un agarre adelantado si quieres hacer un trabajo más preciso, pero bueno, pues no hay que olvidar también que muchas veces en este tipo de cuchillería, entre comillas, táctica o cuchillo de combate, como se anunciaba este, pues intentan vendernos una imagen en la que el cuchillo sea un arma blanca y no una herramienta de corte. Como herramienta de corte
Yo prefiero los vaciados más pegados a la mano. Como cuchillo de combate, el que combata el cuchillo que se pronuncie, pero sinceramente sigo pensando que misma hoja con más centímetros de filo útil siempre sigue siendo más práctico, hasta para combate. Sin más, una pieza que, como os he dicho, seguramente sea el mejor cuchillo táctico fabricado por Andújar, una pieza que es muy sólida porque tiene 4,3 milímetros de espesor, una pieza que por sí sola pesa 318 gramos, que es un peso relativamente elevado, un mango un poco voluminoso, pero que bueno, que en mano no funciona mal. Podría ser más cómodo con un trabajo en volumen y en perfil, pero pues bueno, esas líneas también muy rectas de mango, con pequeñísimas insinuaciones, curvas aquí, pues van muy en la línea de los cuchillos comando de John Eck. Sin más, espero que os haya gustado esta pieza, que os haya resultado de interés esta palanqueta o esta tanqueta. Una pieza muy sólida con un pomo percutor redondeado que no molesta en la mano, no como otras piezas que, siendo o queriendo ser muy tácticas, acaban en pomos muy puntiagudos y que molestan en la mano. Este es un cuchillo que se puede utilizar perfectamente, pero que sí o sí necesita una funda mejor que esta porquería que traía de origen. Seguramente la gente que lo adquirió con la funda de cuero, y mira que a mí el cuero no me gusta, tenga mejor concepto de la funda que yo, porque esta la verdad es que es lamentable. Algún día, si tengo ganas y tiempo, acabaré haciéndole una funda de Kydex, porque esta funda es para echarse a llorar. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés este cuchillo, y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.